Vive el momento, disfruta la vida que tienes hoy y no te preocupes demasiado por el mañana, porque al final del día solo se vive una vez. Esta idea de disfrutar los placeres de hoy sin preocuparse por el mañana ha existido desde el siglo IV a.C., a lo que los filósofos llamaron hedonismo. Una escuela de pensamiento que fue creada por Aristipo de Cirene, estudiante de Sócrates. El hedonismo es la idea de que el objetivo final de todas nuestras acciones en la vida es buscar el placer y evitar el dolor. Aristipo creía que el único buen camino que valía la pena seguir era el que finalmente te brindara placer. En la sociedad actual se nos enseña que, para triunfar, se debe de sufrir hoy, para poder disfrutar el mañana, ahorrar para los días de lluvia. Una vez que terminamos la universidad, se nos motiva a encontrar un trabajo y laborar duro en un horario de 8 a 5 durante muchos años, vivir modestamente y ahorrar tanto como sea posible para poder disfrutar de nuestra jubilación 50 años después. Aristipo no creía en nada de eso. No creía en la idea de la gratificación retrasada y siempre abogó porque las personas simplemente disfruten de lo que está presente y disponible. Estaba completamente en contra de la idea de sufrir en el presente para obtener algo que solo podría ser placentero en el futuro. Por un lado, puedes verlo como algo estúpido y carente de previsión. Después de todo, si malgastas todo lo que tienes en los placeres de hoy, rápidamente te quedarás sin recursos y todo ese placer se convertirá en dolor. Desde personas que perdieron todo lo que tenían debido a una adicción, hasta personas que viven en la pobreza como resultado de su propia pereza. Hemos visto los resultados de centrarse únicamente en los placeres presentes. Pero, por otro lado, hay algo de sabiduría en esta escuela de pensamiento porque, en verdad, el mañana no está prometido a ninguno de nosotros. ¿Cuál es el punto de trabajar duro de 8 a 5 durante 50 años, ignorando todos los placeres de la época solo para morir unos años antes de la jubilación? Y supongamos que se llega a la jubilación. La triste realidad es que 1 de cada 4 personas tendrá una discapacidad a la edad de 60 años. Y a medida que envejece, las posibilidades de que eso suceda aumentan drásticamente. Sabiendo todo esto, ¿sigue siendo una tontería pensar que todos estamos mejor simplemente disfrutando de los placeres que tenemos en el presente? Sócrates y otros filósofos de la época ciertamente lo creían así. Muchos filósofos odiaban la idea del hedonismo porque decir que el objetivo final de toda la existencia humana es simplemente perseguir el placer y evitar el dolor sonaba vano. Muchos años después, Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió lo que era el hedonismo, y para hacer eso tuvo que comenzar por redefinir cierta palabra: placer. Para Aristipo, el placer era un estado de éxtasis y excitación. Esa increíble sensación que tienes después de morder tu comida favorita o después de ese primer sorbo de café por la mañana. Y para la mayoría de nosotros, así es como definimos el placer. Pero no Epicuro. Para Epicuro, el placer era un estado de tranquilidad. En lugar de alentar a las personas a entregarse a la gratificación constante, Epicuro creía que el verdadero significado del placer era eliminar el miedo tanto a la muerte como a Dios, porque sólo así podrías disfrutar plenamente lo que la vida tiene para ofrecer. Entonces, mientras que Aristipo simplemente alentaba a las personas a buscar el placer, Epicuro creía que todos los seres humanos hacen todo lo posible para obtener placer y absorber el dolor, y según él, ese era nuestro estado natural. Estoy seguro de que en este punto te estarás preguntando, si todos persiguiéramos únicamente el placer, ¿qué pasa con los actos desinteresados? Actos que se realizan únicamente porque son virtuosos o valiosos para otras personas y no para nosotros mismos. ¿Cómo los describimos?
Bueno, en las ideas hedonistas es simplemente porque esas cosas hacen que las personas se sientan heroicas, lo que termina siendo procesado en tu cerebro como un sentimiento placentero. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer. Hay placer en movimiento y hay placer estático. El placer en movimiento es cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo. Cuando tienes hambre, comes. Cuando tienes sed, bebes algo. Cuando necesitas un descanso, tomas una siesta. El placer estático es la tranquilidad que sientes una vez que terminas de satisfacer esas necesidades. En este punto, la adrenalina ha terminado de correr por tus venas y te queda una dulce sensación de satisfacción. En ese momento, sientes una sensación de tranquilidad y la sigues sintiendo hasta que tristemente es reemplazada por dolor, porque según Epicuro, no hay término medio. La ausencia de dolor es placer y viceversa. En este punto, imagínate que pudieras elegir estar conectado a una máquina de placer por el resto de tu vida y no vivir la realidad actual con el dolor que existe en nuestro mundo. ¿Qué opción elegirías? Creería que la mayoría elegiría vivir esta realidad, porque al final, vivir una vida que no es real sería inútil y sin sentido. Esta hermosa mezcla de placer y dolor es algo que la visión hedonista no tiene en cuenta. Cuando te gradúas de la escuela secundaria, estás emocionado por las aventuras que te esperan en la universidad. Saldrás de casa probablemente por primera vez y finalmente estarás solo, capaz de disfrutar lo que el mundo tiene para ofrecer. La sensación es placentera, pero el sentimiento también es doloroso. Extrañarás a tus amigos de la escuela secundaria y la simplicidad de la infancia. Extrañarás a tus padres, tus hermanos y la comunidad en la que creciste. Y aunque estos pensamientos dolorosos nublen tu cerebro, también habrá placer en ellos. El hedonismo es mal visto en la sociedad moderna porque abre la puerta a una trampa en la que puedes caer fácilmente. El placer es un deseo insaciable. Si te da hambre y llenas el estómago, en unas horas te encontrarás buscando algo más para comer. Es una búsqueda interminable. Entonces, si esto se convierte en la única razón de la existencia, podría volverse difícil de controlar. Así es como la mayoría de las personas se vuelven adictas. Comienza como un placer fugaz, y antes de que te des cuenta la razón por la que estás haciendo esas cosas, deja de ser la búsqueda del placer y comienza a ser una sed insaciable e incontrolable. Pero esto no quiere decir que no podamos aprender algunas cosas de los principios hedonistas, porque por mucho que no nos guste pensar en ello, es cierto que el mañana no está prometido. Por lo tanto, también podríamos aprovechar al máximo el día de hoy. Cosas como tomar una decisión consciente para disfrutar de los pequeños placeres cotidianos pueden ayudarnos a llevar una vida más feliz. No tienes que esperar hasta jubilarte para comenzar a cosechar los frutos de tu trabajo. Aprovecha los días de vacaciones. Saca algo de tiempo para tus amigos y seres queridos. La búsqueda del placer puede no ser el objetivo final de la existencia humana, pero ciertamente es una búsqueda que vale la pena.